Isabel Díaz Ayuso la ha vuelto a liar con Alberto Núñez Feijóo, y es que en muchas ocasiones cuando miramos hacia el Partido Popular nos preguntamos genuinamente, oye, pero aquí ¿quién narices manda? ¿Quién es el dueño de esta pocilga? ¿Lo es Alberto Núñez Feijóo? ¿Lo es Isabel Díaz Ayuso? ¿Lo es incluso José María Aznar? ¿Quién manda aquí? Bueno, pues hoy vamos a ver un episodio más de esto, porque resulta que Ayuso ha comparecido públicamente intentando marcar la línea del partido, diciéndole a los diferentes varones del Partido Popular, presidentes autonómicos del PP, que no se reúnan con Sánchez. Y Feijóo ha dicho que sí, que se pueden reunir con Sánchez. Está la polémica servida. Enseguida vais a ver cómo empieza la pelea y veremos cómo termina. A continuación vamos a estar hablando también de la supuesta financiación particular autonómica para Cataluña, que el Partido Popular ha puesto el grito en el cielo durante estas últimas semanas, un poco en consonancia con su habitual y un poco caducado discurso del España se rompe, y es que resulta que si vas al programa electoral del Partido Popular de Cataluña del 2012, ¿qué aparece? Efectivamente, esto que están criticando tanto, aparece una financiación particular para Cataluña. Qué gran sorpresa. Vamos a seguir hablando también de cómo el novio Ayuso está denunciando a líderes de izquierdas por haber dicho, bueno, pues lo mismo que dijo él, que era un defraudador fiscal, que había defraudado 350.000 euros. Y vamos a seguir también en clave internacional hablando sobre cómo Emmanuel Macron, el presidente de Francia, ha elegido finalmente un primer ministro de derechas, a pesar de que las elecciones anteriores, las legislativas, las ganó el nuevo Frente Popular de Izquierdas. Una cosa completamente incongruente con el resultado de las urnas. Sin más dilación, vamos con todos estos temas, que hoy viene el día cargadito. Vamos allá. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. Bienvenidos amigos y amigas a Clave Barroso. Hoy se cumple la primera semana entera. Estamos a viernes 6 de septiembre. Ha sido la primera semana del estreno del programa de Clave Barroso, donde analizamos y explicamos las principales claves de la política, tanto nacional como internacional, como incluso del pasado, que ya llevamos pues una semana entera haciendo. He estado leyendo casi todos los comentarios de todos los podcasts. Os estoy muy agradecido por todo el apoyo que estáis dando, cómo estáis apoyando este podcast, cómo estáis apoyando Clave Barroso, vuestros mensajes de agradecimiento que me ayudan un montón. Y bueno, sin más dilación, vamos con los temas del día. Os estaba diciendo al principio que ¿quién narices manda en el Partido Popular? Es una pregunta, yo creo, legítima, necesaria, que estaría bien que conociésemos no solo nosotros como españoles, sino incluso también sus propios militantes. ¿Qué narices pasa en el Partido Popular? Bueno, esta polémica, ¿de dónde nace? Ayer ya avanzamos algo, y es que todo empieza con el discurso de Pedro Sánchez, en el que pues, explica, primero, que va a ponerle más impuestos a los más ricos, y segundo, que va a cambiar la forma de financiación autonómica, que es un modelo que está caducado. Entonces, evidentemente, se tiene que reunir con los distintos presidentes autonómicos, 11 de ellos que siendo del Partido Popular. Atención a lo que dijo en su momento Pedro Sánchez. Vamos a proponer y poner en marcha nuevas acciones destinadas a acotar privilegios desproporcionados que tienen y de la que se benefician ciertas élites de nuestro país, y vamos a gravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir 100 vidas. Lo haremos, insisto, no para perjudicar a los millonarios, sino para proteger a las clases medias y trabajadoras de un sistema que continúa siendo extraordinariamente injusto. Porque independientemente de lo que piensen algunos o algunas, España será un país mejor si tiene más automóviles eléctricos, por cierto fabricados en España, más autobuses públicos y por tanto más transporte público y menos Lamborghinis. Bueno, pues esto enfadó muchísimo a Isabel Díaz Ayuso. De hecho, enfadó tanto que el primer tuit que puso tras conocer aquello fue: más transporte público para todos los españoles y menos Lamborghinis para los independentistas. Y contestó aquí una noticia de la ABC que ponía: evacuadas 25 personas tras incendiarse un tren en marcha, destino Salamanca. Y no sé por qué aquí pone pues más transporte público para todos los españoles y menos Lamborghinis para los independentistas, como si los independentistas, no sé, tuviesen Lamborghinis o algo. Da igual, un tuit más sin demasiado sentido de nuestra estimada presidenta autonómica de Madrid. La cuestión fundamental es lo que dijo después. Más allá del tuit facilón, es cuando intentó marcar la línea política de los diferentes presidentes autonómicos del Partido Popular, pasándole, obviamente, por encima a Feijóo. Atención. Alberto Núñez Feijóo ocupa el espacio para responder a Sánchez como si fuera ella la jefe de la oposición, e incluso lanza consignas al resto de presidentes autonómicos del PP. Escuchen cómo les anima a que boicoteen sus reuniones con Pedro Sánchez en la Moncloa, que no vayan allí por separado. Yo le pido a los presidentes autonómicos que si hay una reunión sea para ir todos juntos.
¿Por qué este gobierno va a intentar sobornarnos uno a uno en la Moncloa? La orden está clara, que no se vean con Sánchez, si no es en una... Un momento también os digo, con los sobornos está mal aquel que soborna, por supuesto, pero aquel que es sobornado también tiene parte de culpa o no queda precisamente bien. Entonces, si Ayuso está diciendo que los diferentes presidentes del Partido Popular pueden ser sobornados y que por eso no tienen que ir a reunirse con Sánchez, solo todos juntos, pero que no vayan a reunirse con Sánchez en solitario, será que ella piensa que los diferentes presidentes del Partido Popular pueden ser sobornados. Por lo tanto, les deja ya una posición, hombre, bastante triste, bastante lamentable, bastante dura para su propia imagen, ¿no? Está diciendo que ustedes son susceptibles de ser sobornados en el caso de que pues, se reúnan con Pedro Sánchez. Eso, insisto, les deja en una posición bastante regulera. Pero además, ¿qué ha pasado? Que es que se han pronunciado el resto de presidentes autonómicos y le han dicho, oye, yo voy a ir a Moncloa y sobre todo no te voy a hacer caso a ti, voy a hacerle caso al señor Feijóo. De presidentes. Pues de momento, Ayuso, agua. Porque todos los presidentes autonómicos del PP sí van a ir a Moncloa cuando Sánchez los invite. Es una información de La Sexta. Y López Miras ha explicado incluso para qué. Yo tengo muchas cosas que hablar con el presidente del gobierno y quiero sentarme con él. Esa reforma del sistema de financiación autonómica tiene que hacerse de forma multilateral, no bilateral. Y estoy deseando de que me convoque para sentarme con él, reunirme con él y poder decirle esto a la cara. Así que Ayuso pide que no vayan, pero ellos van a ir. López Miras, Proens, Mazón, Azcón, Moreno, Rueda, Fernández Mañueco, Sáez de Buruaga, Capellán. Y desde la Dirección Nacional, ¿cuál es la consigna? Feijóo, hace 72 horas. Que vayan si quieren. Los presidentes autonómicos del Partido Popular, si les llaman, pues hablarán con el ministro o el presidente. El presidente no les llama, ni siquiera les recibe, ni siquiera les convoca. Se desplaza él para irse a ver al presidente de la Generalitat de Cataluña y al Endacari. Y a los 11 restantes ni le recibo en la Moncloa, ¿no? Ayuso intenta marcarle el paso a Feijóo, pero de momento no lo logra. Y eso que ha lanzado su mensaje justo antes de una reunión clave, porque mañana Feijóo tiene prevista una comida con los dirigentes territoriales del partido justo para hablar sobre financiación. Esa es la clave. Mañana justo, es decir, esto lo estaban diciendo ayer, hoy, es el día de hoy, van a reunirse todos los presidentes autonómicos del Partido Popular, y estos son 11 con Feijóo, para establecer una postura conjunta. Mientras Ayuso va diciendo por ahí, esto es una noticia del debate, la que vamos a leer ahora, Ayuso pide a los varones populares rechazar las reuniones con Sánchez, va a intentar sobornarnos uno a uno, y Feijóo, pues evidentemente, ha dicho que no, que ahí quien manda es él en el Partido Popular, y a quien tienen que hacer caso los diferentes presidentes autonómicos es a él como presidente del PP. Recordad cómo cuando se renovó el Consejo General del Poder Judicial, por fin, después de casi 6 años de bloqueo, mejor dicho, de secuestro por parte del Partido Popular, salió Ayuso a decir que si Feijóo hacía eso iba a ser un error tremendo. ¿Os dais cuenta que sistemáticamente, cada vez que el Partido Popular hace algo a través de Alberto Núñez Feijóo, sale Ayuso para decir exactamente lo contrario? ¿Quién queda desacreditado aquí? Una persona que siempre va por libre, a pesar de que después no le hagan demasiado caso, porque en el caso del Consejo General del Poder Judicial se acabó renovando, y en el caso de las reuniones con los diferentes presidentes autonómicos parece que se van a reunir con Pedro Sánchez, a pesar de lo que diga Ayuso de que van a ser sobornados si van uno por uno. Pero el Partido Popular no tiene aquí unidad de acción, quiero decir, no tiene la posibilidad de decirle a Ayuso, aquí quien manda es el Partido Popular de Feijóo, no el Partido Popular de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, y de su número 2, Alfonso Serrano, y de su número 3, que por cierto está siendo investigada por corrupción. ¿No hay manera de pararle los pies? Hombre, pues tampoco tanto. Porque a pesar de que Ayuso ahora esté más débil, lo sabemos todos. ¿Por qué? Bueno, porque todo el asunto de su novio, la verdad es que no la ha beneficiado precisamente. El asunto de los 350.000 euros que defraudó Hacienda y que ella salió públicamente a defenderle diciendo que eso no era verdad cuando él mismo lo había reconocido, la ha dejado en una posición un poco más endeble. Pero todo el mundo recuerda, y tanto que lo recuerda, nosotros lo recordamos y ellos también lo recuerdan, cómo Ayuso fue capaz de cargarse a un presidente del Partido Popular, a Pablo Casado, por llevarle la contraria. Así que le tienen todavía un poco de miedo. Por eso puede permitirse decir estas cosas en contra del criterio del Partido Popular. Vamos a leer a Virginia Martínez en El País. La que parecía una cumbre sin mucho sobresalto por la unidad manifiesta de los varones del PP frente a la financiación singular de Cataluña, finalmente se celebrará con los ánimos caldeados, y no tanto por las disensiones en el seno del PP sobre cómo abordar la reforma del sistema de financiación, cuyo debate han dejado aparcado estratégicamente para más adelante, sino por la irrupción en vísperas del foro de la invitación individual lanzada por Pedro Sánchez a los presidentes autonómicos. Los varones del Partido Popular se concentran este viernes en Madrid en torno a Alberto Núñez Feijóo para exhibir músculo territorial
territorial en un frente unitario contra la financiación catalana. Pero el ofrecimiento del presidente del gobierno para acudir a Moncloa ha empañado esa foto de unidad. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, insta a la rebelión contra Sánchez, dando plantón a la convocatoria del jefe del Ejecutivo, mientras la dirección nacional del PP da carta blanca a sus dirigentes para aceptar la cita. Algunos, como el murciano Fernando López Miras, la extremeña María Guardiola o el valenciano Carlos Mazón, están dispuestos a entrevistarse con el jefe del Ejecutivo en la Moncloa. El presidente Sánchez calentó el cónclave del PP al anunciar este miércoles una ronda de varones del Partido Popular en la Moncloa con la financiación como asunto central y prometer además más dinero para todas las autonomías en un intento por rebajar las críticas por el acuerdo catalán, que enseguida vais a ver que no es una cosa exclusiva del Partido Socialista, sino que el PP, como os decía al principio de la introducción, también lo puso en su programa electoral del 2012, pero ahora se les ha olvidado. Entonces eso no rompía España, supongo. El Frente Común contra la Financiación Singular facilitaba a los presidentes populares aunar sus fuerzas todos a una contra el gobierno. La invitación de Sánchez a la Moncloa, sin embargo, ha abierto fisuras. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, siguió este jueves su línea del no a todo lo que venga desde la Moncloa y conminó a sus compañeros a declinar la llamada del jefe del Ejecutivo. Génova, por contra, dejaba vía libre después a sus dirigentes. Eso sí, todos siguen exigiendo la convocatoria de una conferencia de presidentes como respuesta al órdago de Sánchez y para abordar la financiación multilateralmente. Este viernes, además, harán público un compromiso rubricado por todos los varones en el que se comprometen a no negociar bilateralmente la reforma del sistema, aunque acudan a la Moncloa a verse con el presidente, como adelantó La Razón y ha confirmado este periódico El País. Y por el otro lado, aquí también en El País, Carlos Cue con Juan José Mateo hablan sobre esta disputa ideológica en torno a la subida de impuestos a los más ricos, que hay toda una legión de seguramente 1000 euristas defendiendo a los más ricos, que es una absoluta incoherencia. Mientras ganas un salario de auténtica miseria que apenas roza el salario mínimo, estás defendiendo la posibilidad de que haya gente que no pague ni medio impuesto y a la que le perdonen constantemente los impuestos de patrimonio, los impuestos que tienen que ver con su riqueza, con su enorme riqueza, que, como decía el presidente Pedro Sánchez, les permitirían vivir hasta 100 vidas con, añado yo, bastante opulencia, y estamos viendo cómo han salido los Javier Milei de turnos y, bueno, pues estos defensores de los ricos habituales a decir que esto es una barbaridad. Lo explican así. Dice, poco después de que Pedro Sánchez pronunciara la frase "la batalla ideológica alrededor de los impuestos a los súper ricos", empezó a extenderse en las redes y después se extendió en la política española y saltó incluso en la Argentina, donde Javier Milei se lanzó en tromba contra el presidente. España será un país mejor si tiene más autobuses públicos y menos Lamborghini, aseguró Sánchez, después de anunciar que tiene en cartera nuevos impuestos para los superricos. Vamos a gravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir 100 vidas. Lo haremos para no perjudicar a los millonarios, sino para proteger a las clases medias y trabajadoras en un sistema que continúa siendo extraordinariamente injusto, remató el presidente. Esto desató rápidamente una especie de guerra de los Lamborghini. Isabel Díaz Ayuso asaltó enseguida, haciéndose eco del incendio del tuit que hemos visto antes, de un tren que había obligado a evacuar a 25 personas, diciendo más transporte público para todos los españoles y menos Lamborghini para los independentistas. Milei desde Argentina fue aún más directo. El socialismo es una enfermedad del alma aberrante, es lo que ya comentamos en el capítulo de ayer, en el que básicamente, desvelamos cómo Milei está llevando a cabo toda esta crítica absurda sobre una medida española para intentar desviar lo que está ocurriendo realmente en Argentina. Era un discurso muy preparado en la Moncloa, el del inicio de curso, y la frase de los Lamborghini no era casual. Sánchez, muy criticado desde sectores de su propio partido por su pacto fiscal con Esquerra Republicana porque creen que no representan los valores progresistas al beneficiar a una comunidad rica como Cataluña, está buscando el choque ideológico con los varones del PP que están bajando, esto es así, los impuestos a las rentas más altas, mientras critican la reforma de la financiación que plantea el presidente y piden más dinero al Estado. Es que tú lo que no puedes hacer es decir, no, solidaridad, porque en Cataluña se están beneficiando los más ricos y tú en las comunidades autónomas que gobiernas, como Partido Popular, estar quitando todos los impuestos de sucesión y perdonándole a los 20.000 madrileños, andaluces o valencianos más ricos los impuestos. Y perdonándoles pues cada año en torno a los 1.000 millones de euros, que es lo que, por ejemplo, en Madrid se le perdona con esas rebajas fiscales a los más ricos. Después hemos visto algunos personajes, en este caso Vegeta777. Es probable que muchos de vosotros no lo conozcáis, tal vez algunos de los más jóvenes sí le conozcan. Es un youtuber que se dedica a subir gameplays, vídeos de juegos,
a redes sociales, a YouTube concretamente, y a comentarlos por encima. Un trabajo de redes sociales que ha sido, pues bueno, muy boyante durante los últimos años y que ha generado mucho dinero y que al final ha supuesto que muchos de estos que jugaban en YouTube y que se grababan y demás, además de tener muchos millones de seguidores, tuviesen muchos millones de euros y decidiesen en un momento que eso de vivir en España, pues que se les quedaba pequeño y se fuesen a un gran país como Andorra. Bueno, es broma, evidentemente se fueron a Andorra para pagar menos impuestos porque se cansaron de ser solidarios o de pagar lo que les correspondía en España. Y ahora estas mismas personas también están poniendo el grito en el cielo por las declaraciones de Sánchez. Veis que contesta aquí un tuit de Europa Press en el que habla Pedro Sánchez diciendo lo de los Lamborghinis y responde: wow, no me suelo meter en estas cosas, dice el youtuber que vive en Andorra, y dice, pero por eso solo diré wow y adjuntaré una imagen. Y adjunta una imagen de Pedro Sánchez subido en un avión, en el Falcon, presumiblemente, mientras viaja pues a algún sitio. Y la cosa es, primero, Vegeta777, youtuber, pero esto se puede extender a todos los youtubers que desde Andorra han empezado a criticar a Pedro Sánchez por decir esto, e incluso alguno de ellos subiendo una imagen con un Lamborghini que tiene comprado. Primero, a vosotros esto no os afecta, porque ya no sois ciudadanos españoles, porque vivís fuera, porque ya no las leyes españolas, o por lo menos las que tienen que ver con la recaudación de impuestos, no os afectan y trabajasteis mucho para que no os afectasen y para poder vivir fuera sin pagar los impuestos que os corresponderían si vivieseis aquí en España. Eso es lo primero. Lo segundo, este avión del que estáis poniendo aquí la imagen de Pedro Sánchez es un avión que pertenece al Estado, que pertenece a todos, que pertenece al Estado cuando gobernaba Felipe González, que lo hizo cuando gobernaba Aznar, que lo hizo cuando gobernaba Zapatero, que hizo cuando gobernaba Rajoy y que lo hace cuando gobierna Sánchez. Y cuando Sánchez deje de gobernar, porque los españoles ya no le den los votos, y no tenga suficientes votos y no sea presidente del gobierno, lo dejará de usar. Esto no es un capricho de un rico que gana mucho dinero y se compra un Lamborghini y un avión privado. Esto es lo que tiene cualquier presidente del gobierno, evidentemente, para ejercer su labor como presidente del gobierno, a no ser que ahora esté diciendo que un presidente del gobierno de un país tan importante como España deba ir en burra a las diferentes reuniones nacionales e internacionales. Fantástico. Y la tercera cosa es, pues no sé, insisto, en que tengáis un poco menos de cara y un poco más de vergüenza a la hora de hablar de impuestos cuando os fuisteis corriendo, literalmente, para pagar menos en Andorra. Y que ahora también haya mucha gente aquí en los comentarios poniéndose a tope y defendiendo a tope lo que dice este señor, siendo gente que ni de lejos va a ganar en su maldita vida lo que ganan estos ricos. Pero bueno, en fin. Vamos al tema del Partido Popular defendiendo en 2012 lo que ahora resulta que critican. Este corte ha sido en Todo es mentira, en 4, en el que Abel Caballero, que es alcalde de Vigo, ha dicho lo siguiente leyendo una cosa que no sabían lo que era y finalmente ha sorprendido a todos. Vamos a ver. Que lea. ¡No! Dejarme que lea. Es una broma. Dejarme que lea. Risto. No. Y escuchar bien lo que voy a leer. Pero se la acuerda de verdad. Trabajaremos para conseguir un nuevo sistema de financiación singular para Cataluña. Primera página de... Y sigo diciendo, este modelo permitirá, mediante el establecimiento de fórmulas de colaboración entre la Agencia Tributaria de Cataluña y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la gestión, recaudación, liquidación e inspección de la totalidad de los impuestos propios, cedidos y transferidos. Sigo. Aseguraremos que el nuevo modelo de financiación respeta el principio de ordinalidad. El programa acaba a las 6, Perdona, acabo ahora mismito. Madre mía. También el principio de solidaridad, entendiendo que este ha de ser finalista. ¿Va a haber examen? ¿Suena bien esto? Pues esto era el programa del Partido Popular en Cataluña en el año 2002. ¡Oh, vaya gol nos ha metido! ¡Oh! ¡Vaya gol nos ha metido! ¡Toma el girito! ¡Toma ya! Este es el programa que Alicia Sánchez Camacho defendió y con el que se presentó en las elecciones autonómicas de Cataluña en el año 2012. Muy increíble. Bueno, pues ahí lo tenéis. El programa, literalmente, el programa electoral. Por si no os fiáis demasiado de Abel Caballero, que esté leyendo de verdad el programa electoral de entonces, pero es mucho más sencillo. Podemos ver un vídeo
Podemos ver un vídeo que comparte aquí la cuenta de Twitter de Deselectrocutador, en el que literalmente Alicia Sánchez Camacho, por aquel entonces líder del Partido Popular, esto es de 2013 por ejemplo, hablaba ya literalmente de financiación singular. Debemos ir a un gran consenso en el modelo de financiación y después a mejorar la relación de Cataluña dentro de España y después, si es necesario, ya modificaremos y adaptaremos la Constitución, porque yo establezco un régimen dentro de la LOFCA, pero que reconozca una singularidad para Cataluña. ¿Qué debemos hacer, por tanto? Limitar la solidaridad y debemos también establecer que los dineros que se aportan al resto de España tengan una aplicación directa, como ocurre con los fondos europeos. A ver, que sean finalistas. Ayuda para algo de... O sea, limitar la solidaridad. Ahora que hablan tanto de solidaridad, ahí estaba el Partido Popular diciendo eso y hablando también de, literalmente, una financiación singular para Cataluña dentro de la LOFCA, pero financiación singular. Lo mismo por lo que el Partido Popular está poniendo el grito en el cielo día sí y día también. Es que el Partido Popular es difícil tomárselo en serio, porque si un día te defienden una cosa que puede ser de sentido común y al día siguiente, cuando la defienden otros, resulta que ponen el grito en el cielo, hombre, pues te quedas un poco con cara de tonto. ¿A qué Partido Popular nos creemos? ¿Al del día 1 o al del día 2? Exactamente lo mismo que con la migración circular, que ya os acordáis de el grito en el cielo que pusieron también cuando Pedro Sánchez se fue al occidente africano a hablar de migración regular, cuando también había vídeos de Mariano Rajoy y eso es ir muy lejos, porque había un vídeo de hace unos pocos meses de una diputada del Congreso de los Diputados diciendo que lo que había que hacer era migración circular. Y de repente lo plantea Pedro Sánchez y dicen que eso es un efecto llamada y que es promocionar España como destino para la inmigración ilegal y barbaridades de este tipo. ¿Por qué hacen eso constantemente? Porque para ellos deben considerar que esto es hacer oposición. Es decir que no y enfrentarte a cualquier cosa que diga el partido de gobierno, a pesar de que ellos mismos lo hayan dicho exactamente igual con anterioridad. En fin, tenía aquí un vídeo de Miguel Tellado preparado que voy literalmente a obviar porque yo creo que ya hemos escuchado demasiada hipocresía y tonterías durante esta mañana, pero básicamente ha dicho que Pedro Sánchez se ha convertido en el presidente del miedo y del odio. Vive de polarizar a la sociedad, construir enemigos, generar enfrentamiento. Esto lo dice de verdad Miguel Tellado, líder del Partido Popular, que dijo que Pedro Sánchez tenía que irse de España metido dentro de un maletero, que dijo que prostituía la democracia, que forma parte del partido que hablaba de que te vote chapote, utilizando el nombre de un etarra para hacer política cuando los familiares de las víctimas de ese etarra decía que por favor dejasen de utilizar el nombre del etarra para hacer política. Los que han utilizado el me gusta la fruta, que era llamar hijo de puta al presidente del gobierno sin ningún tipo de pudor. ¿De verdad este tipo está diciendo que vive Pedro Sánchez de polarizar a la sociedad, construir enemigos y generar enfrentamiento? En fin, no hay mucho más que decir. Vamos a ver ahora la parte, ya finalizando esta primera parte de noticias del día, cómo en Todo es mentira también, Emilio Delgado, que es portavoz de Más Madrid, a la Asamblea de Madrid, habla con Javier Nart, con ese eurodiputado de Ciudadanos Javier Nart, sobre la denuncia, que os adelantaba antes, que había puesto el novio de Ayuso sobre aquellos políticos, líderes de izquierdas, que han hablado sobre, bueno, pues la causa de fraude fiscal que él tiene abierta, no es que tenga abierta, que ha reconocido y que ha aceptado pagar €500.000 de euros para regularizarlo y además aceptar 8 meses de cárcel como algo beneficioso para él. O sea que si fuese a juicio podría pagar bastante más todavía. Es que yo le diría que vaya aconsejándose de un abogado, porque en lugar de echar para atrás, lo que está usted haciendo es incidiendo cada vez más en un posible delito de calumnia. Yo lo que dije ayer es que la Comunidad de Madrid ha salido a defender a un particular, a un delincuente, por más señas, y que para ello ha utilizado los recursos de la Comunidad de Madrid. Pero esto no es que lo diga yo, es que lo ha visto todo el país, es que lo ha visto toda España. ¿O es que no recordamos a la señora Ayuso saliendo a defender la inocencia de su novio, pese a que él ha reconocido la comisión de varios delitos? ¿O es que no recordamos que se produce justamente en una sede institucional de la Comunidad de Madrid, en un atril de la Comunidad de Madrid con la bandera de la Comunidad de Madrid detrás? ¿O es que no recordamos al jefe de gabinete de la señora Ayuso, que pagamos todos los madrileños, llamando a periódicos para decirles que si no dejaban de informar sobre el caso del novio de la señora Ayuso, les iba a triturar y les iba a cerrar el periódico? Yo no me estoy inventando absolutamente nada. Yo lo que les diría a estos abogados, que entiendo que hablan en nombre de su representado, el señor Alberto González Amador, es que le trasladen de mi parte
que aquí la única aclaración, la única rectificación y la única disculpa que queda pendiente es la suya, en concreto, por tratar de estafarnos a todos los madrileños y a todos los españoles, porque el dinero del fraude fiscal es dinero que en vez de ir a parar a los abuelos de aquí del barrio o a las escuelas infantiles o a polideportivos, ha ido a parar a coches de alta gama y a pisos de lujo que están disfrutando él y la señora Ayuso, que por cierto también se tendría que disculpar, porque utilizar las instituciones de todos los madrileños, en primer lugar la presidencia, que es el recurso más importante que tiene la Comunidad de Madrid, para defender a gente que está siendo procesada por vulnerar los derechos de los trabajadores, como es Nacho Cano, o a gente que reconoce delitos fiscales, es someter a las O a Milei también. instituciones madrileñas a un grado de erosión, a un grado de descrédito absolutamente imperdonable. Si es que en ocasiones la presidencia de Madrid no se sabía muy bien qué hacía. Si era efectivamente presidenta de Madrid o era más bien un gabinete de defensa de aquellos presuntos criminales más infames que hay ahora mismo en nuestra historia presente. Primero su novio por el fraude fiscal de 350.000 euros, después Javier Milei dando una medalla que nadie sabía a cuento de qué venía, después con Nacho Cano y su implicación con lo de los inmigrantes ilegales mexicanos y demás. Tiene telita que pusiese al servicio de esa defensa al jefe de prensa de la Comunidad de Madrid, al jefe de gabinete insultando a periodistas que sacaban noticias que no le gustaban, ella misma desde el Consejo de Gobierno. En fin, yo creo que es una pregunta, o más bien una afirmación de Emilio Delgado y de Más Madrid, de cualquiera que lo hayamos dicho, porque lo he dicho en 1000 ocasiones, que tiene todo el sentido y toda la razón del mundo. Pero bueno, hasta aquí han llegado los temas del día, que ya os decía que venían cargaditos, y vamos ahora con la cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo, en Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a la cápsula del tiempo, donde nos sumergiremos en algunos eventos históricos que ocurrieron un día como hoy en el pasado. Nuestro primer destino es 1991, un año que sacudió los cimientos del orden mundial establecido tras la Segunda Guerra Mundial. Un 6 de septiembre de 1991, la Unión Soviética reconoció oficialmente la independencia de Estonia, de Letonia y de Lituania, los llamados Estados Bálticos. Este acontecimiento marcó el principio del fin para uno de los experimentos políticos y sociales más ambiciosos y controvertidos del siglo XX. La disolución de la Unión Soviética se completó apenas unos meses después y despertó sentimientos encontrados en todo el mundo. Para muchos representó el triunfo de la libertad y de la autodeterminación de los pueblos que habían vivido bajo el control soviético durante décadas. Sin embargo, para otros significó el fin de un sistema que, a pesar de sus numerosos defectos, había logrado avances significativos en áreas como la educación universal, la atención médica y la igualdad de género en el ámbito laboral, además de ser un sistema bastante importante, bastante curioso que ocurriese esto, que pasó de ser un sistema netamente agrario y feudal a ser el primer país del mundo que puso en órbita a un ser humano de la historia y además que pudo competir en igualdad de condiciones en industria con la primera potencia mundial, que era Estados Unidos. El colapso de la Unión Soviética nos dejó importantes lecciones sobre el peligro de la centralización excesiva del poder y de la supresión de las libertades individuales, al mismo tiempo que planteó preguntas cruciales sobre cómo conciliar los ideales de la justicia social y de la equidad económica con las libertades personales y políticas. Un debate que sigue vigente en nuestros días. Avanzamos ahora hasta el 6 de septiembre del año 2000, cuando las Naciones Unidas adoptaron la Declaración del Milenio, estableciendo los objetivos de desarrollo del milenio. Esta iniciativa representó un esfuerzo global sin precedentes para abordar problemas como la pobreza extrema, el hambre, la falta de educación y la desigualdad de género. Los objetivos del milenio fueron un intento de unir a la comunidad internacional en torno a metas comunes para mejorar la vida de millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, su implementación no estuvo exenta de críticas. Muchos argumentaron que, aunque bien intencionados, estos objetivos no abordaban las causas estructurales de la pobreza y de la desigualdad global. Y es fascinante realmente comparar estos objetivos de aquel momento, del 2000, con la actual Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible, que es algo parecido pero en diferentes épocas, porque aunque más ambiciosos y generales, los nuevos objetivos enfrentan desafíos muy similares en cuanto a su implementación. Un dato sorprendente es que mientras gobiernos y organizaciones trabajan para alcanzar estas metas, ojalá trabajasen un poquito más. La verdad, ciertos grupos conspiranoicos de extrema derecha y demás han utilizado la Agenda 2030 como base para teorías conspirativas, tergiversando sus intenciones y hablando de Soros y demás tonterías para intentar decir que todo es una conspiración para hacernos dejar de comer carne. Esto nos demuestra cómo incluso las iniciativas más nobles pueden ser mal interpretadas en el complejo panorama político actual. Nuestro siguiente salto nos lleva directamente al 6 de septiembre de 2018, no hace tantísimo realmente, cuando la Corte Suprema de la India tomó una decisión
histórica, la despenalización de la homosexualidad. Este fallo fue recibido con alegría y con alivio por millones de personas en el segundo país más poblado del mundo, poniendo fin a décadas de discriminación ilegalizada. Tardaron. Llegó en 2018. Tardaron mucho, pero bienvenido sea. Lo que hace que esta decisión sea todavía más notable es que para conseguir esto se derogó una ley que databa desde el 1861, es decir, que estuvo impuesta durante el dominio colonial británico, cuando la India era una colonia del Reino Unido. Una ley del Imperio Británico de hacía más de 150 años que siguió dictando la vida íntima de las personas hasta bien entrado el siglo XXI. La victoria en la India fue el resultado de años de activismo incansable y nos muestra cómo el cambio social, aunque lento, es posible también en la India, cuando las personas se unen por una causa justa. También nos invita a reflexionar sobre qué otras estructuras heredadas del pasado pueden estar limitando derechos y libertades en nuestras propias sociedades. Y para concluir nuestro viaje en el tiempo, nos trasladamos al 6 de septiembre de 1936, en plena Guerra Civil Española. En esta fecha, Francisco Largo Caballero fue nombrado presidente del Consejo de Ministros y ministro de Guerra del Gobierno de la Segunda República Española. Este nombramiento se produjo en un momento crítico, apenas 2 meses después del inicio de la Guerra Civil Española. Largo Caballero, que era el líder del ala izquierda del Partido Socialista y además secretario general de la UGT, el principal sindicato socialista, se encontró al frente de un gobierno de coalición que incluía a socialistas, a comunistas, a republicanos e incluso a anarquistas de manera novedosa, con la difícil tarea de dirigir el esfuerzo bélico contra las fuerzas sublevadas. Sin embargo, el mandato de Largo Caballero estuvo marcado y atravesado por tensiones internas en el bando republicano que alcanzaron su punto álgido en los sucesos de mayo de 1937, los hechos de 1937, de mayo del 37 en Barcelona. Este conflicto enfrentó a diferentes facciones de la izquierda. Por un lado, los anarquistas y el Partido Obrero de Unificación Marxista, el POUM, y por otro lado, los comunistas, respaldados por la Unión Soviética y el gobierno republicano y de la Generalitat de Cataluña. Durante varios días, las calles de Barcelona se convirtieron en un campo de batalla entre estas facciones, lo que podría describirse como una especie de guerra civil dentro de la guerra civil. Este enfrentamiento interno debilitó gravemente la causa republicana y tuvo consecuencias políticas inmediatas. Largo Caballero, que se había opuesto a la represión de los anarquistas y del POUM tras este conflicto, se encontró cada vez más aislado políticamente. Los comunistas, cuya influencia había crecido considerablemente debido al apoyo soviético a la República, porque fueron los únicos que finalmente apoyaron a la República, porque el resto de países occidentales pues se lavaron las manos, a pesar de que unos pocos años después verían que esa amenaza fascista no solamente se cernía sobre España, sino que acabó colapsando Europa entera, pues como estaban bajo la influencia de los soviéticos, presionaron para su destitución, para la destitución de Largo Caballero. Finalmente, el 17 de mayo de 1937, apenas unos días después de los sucesos de Barcelona, Largo Caballero se vio obligado a dimitir. La caída de Largo Caballero ilustra las profundas divisiones que existían en el bando republicano, incluso en un momento en el que la unidad era más necesaria que nunca. Estas divisiones, que contrastaban fuertemente con la cohesión del bando franquista, fueron uno de los factores que contribuyeron a la eventual derrota de la República en la Guerra Civil. Y hasta aquí la cápsula del tiempo del 6 de septiembre. Ahora vamos a ver qué es lo que ha pasado en el mundo. ¿Qué pasa en el mundo? La clave internacional. Bienvenidos y bienvenidas a Clave Internacional, el espacio donde desentrañamos los acontecimientos más relevantes de la política mundial. Hoy nos sumergimos en 2 historias fascinantes que están sacudiendo el panorama político en Francia y en Estados Unidos. Comenzamos nuestro recorrido en Francia, donde el presidente Emmanuel Macron ha protagonizado una jugada política que ha dejado a propios y extraños boquiabiertos. Hace apenas 2 meses, Macron decidió convocar elecciones anticipadas en una maniobra que muchos interpretaron como un intento de fortalecer su posición y asegurar una mayoría más cómoda en la Asamblea Nacional. Sin embargo, el resultado ha sido de todo menos lo que él esperaba. El 7 de julio, los franceses acudieron a las urnas y el veredicto fue claro. La coalición de izquierdas, el Nuevo Frente Popular, emergió como la fuerza más votada. Esta alianza, que agrupa a insumisos, socialistas, comunistas y ecologistas, logró capitalizar el descontento de muchos franceses con las políticas de Macron. En segundo lugar, quedó el bloque de la presidencia de Emmanuel Macron, construido alrededor de su figura, y en tercer lugar, para sorpresa de muchos, quedó la ultraderecha de Marine Le Pen, a pesar de que en primera vuelta fueron los más votados, pero en segunda vuelta quedaron
terceros, por fortuna, añadiría yo. Pero aquí es donde la historia da un giro digno de una novela política, porque después de 51 días de bloqueo, 51, bueno, tampoco tenemos nada que envidiar desde aquí en España con nuestro Consejo General del Poder Judicial durante más de 6 años casi sin renovar, después de 51 días de bloqueo y negociaciones, Macron ha tomado una decisión que ha sacudido el tablero político francés. El presidente ha nombrado como primer ministro a Michel Barnier, un veterano político conservador de 73 años. Lo curioso, que Barnier proviene de los republicanos, un partido que quedó en cuarto lugar en las elecciones, muy por detrás de otras fuerzas políticas y evidentemente muy por detrás de la primera fuerza política, que era la coalición de izquierdas. Barnier no es un recién llegado a la política. Con una carrera que se extiende por más de 5 décadas, ha sido ministro en 2 gobiernos anteriores, de Chirac y de Sarkozy, y además más recientemente se ha destacado como el negociador jefe de la Unión Europea para el Brexit, cuando salió Reino Unido de la Unión Europea. Su nombramiento ha sido presentado por Macron como un intento de formar un gobierno de unión al servicio del país y de los franceses, pero sin embargo esta decisión obviamente ha provocado un terremoto político en Francia. Jean-Luc Mélenchon, el líder de la Francia insumisa y figura clave del nuevo Frente Popular, no se ha mordido la lengua al reaccionar a este nombramiento. Mélenchon ha acusado abiertamente a Macron de robar las elecciones a los votantes franceses y no es para menos, considerando que la coalición de izquierdas ganó las elecciones y esperaba ver a uno de los suyos elegido como primer ministro, como le correspondería. La indignación de Mélenchon es además compartida por todo el espectro de la izquierda francesa. El líder del Partido Comunista, Fabien Roussel, ha calificado el nombramiento de Barnier como un corte de mangas a los franceses. Marine Tondelier, de los ecologistas, lo ha tachado de escándalo e incluso el Partido Socialista, que generalmente es un poco más moderado en sus declaraciones, ha hablado literalmente de una negación de la democracia llevada a su máximo apogeo. Lo más preocupante de esta situación es ver cómo se ha ignorado la voluntad popular expresada en las urnas. Macron, en su intento de mantener el control y evitar la formación de un gobierno de izquierdas, ha optado por una figura que no representa el mandato de los franceses en absoluto. Esto plantea serias preguntas sobre la salud de la democracia francesa y el respeto a los resultados electorales. Pero la historia no termina ahí, porque el nombramiento de Barnier también ha generado sospechas sobre el papel que pudo haber jugado Marine Le Pen en esta decisión, la de extrema derecha, señora Marine Le Pen de extrema derecha. Algunos analistas sugieren incluso que la líder de la ultraderecha pudo haber dado su visto bueno a este nombramiento, lo que añade una capa adicional de complejidad a la situación política francesa. Pero no nos quedemos solamente en Europa. Crucemos ahora el Atlántico para llegar a Estados Unidos, donde Donald Trump, el señor Donald Trump, en su carrera por intentar volver de manera desesperada a la Casa Blanca, ha hecho un anuncio que ha dejado a muchos con la boca abierta. Y es que Trump ha declarado que si gana las elecciones nombrará a Elon Musk, el hombre más rico del mundo, para liderar una reforma drástica de la administración federal. Esta propuesta, que ha hecho durante una conferencia en el Club Económico de Nueva York, ha generado una ola de reacciones en todo el espectro político. Trump presentó a Musk como el mayor recortador, de recortes obviamente, y afirmó que el magnate tecnológico encabezaría una comisión encargada de llevar a cabo una auditoría financiera y de rendimiento completa de todo el gobierno federal. También os digo, como les haga igual de bien que lo que está generando, que lo que está haciendo con Twitter ahora mismo, que está perdiendo ingresos día sí y día también, pues lo lleva claro Estados Unidos. Porque Musk, conocido sobre todo por su controvertida gestión de la red social X, que se llamaba Twitter y que la mayor parte de nosotros seguimos llamando Twitter, se ha convertido en los últimos meses y años en un ferviente defensor de Trump, utilizando esta plataforma que se ha comprado para difundir información cuestionable y directamente algunos bulos sobre los demócratas y la candidata Kamala Harris. Es importante recordar que Twitter fue recientemente prohibido en Brasil por amparar difusores masivos de noticias falsas y de bulos, lo que añade una capa adicional de preocupación a esta posibilidad que arroja Trump. La idea de poner a un magnate tecnológico al frente de la reforma gubernamental plantea serias dudas sobre los conflictos de interés y la separación entre el poder empresarial y el político. Musk, con su red social comprada, tiene una plataforma enorme para influir en la opinión política y su historial de difundir desinformación, pues obviamente es bastante preocupante. Además, la propuesta de Trump va más allá de nombrar a Musk, porque el candidato republicano ha prometido reducir drásticamente las regulaciones, proponiendo eliminar 10 regulaciones gubernamentales por cada nueva regulación implementada. Y también ha anunciado planes para rebajar el impuesto de sociedades al 15% para las empresas que fabriquen productos en Estados Unidos. Estas propuestas suenan más realmente como un regalo
a las grandes empresas que como una estrategia para beneficiar a la mayoría de los estadounidenses. Es fascinante y un tanto alarmante ver cómo estos dos eventos en diferentes continentes reflejan una tendencia global, el desafío a las instituciones democráticas tradicionales y la creciente influencia del poder económico en la política. En Francia vemos cómo se ignora la voluntad popular expresada en las urnas, mientras que en Estados Unidos se propone poner el gobierno en manos de uno de los hombres más ricos del planeta. Estos acontecimientos nos obligan a reflexionar sobre el futuro de nuestras democracias. Estamos ante un punto de inflexión donde el poder del dinero y las maniobras políticas pueden anular la voz de los votantes. ¿Qué implicaciones tiene esto para los ciudadanos comunes que luchan por ser escuchados en el escenario político? En el caso de Francia, pues la verdad es que la decisión de Macron de nombrar a Barnier podría tener consecuencias a largo plazo para la estabilidad política del país, y la izquierda, que ahora mismo se siente traicionada. En el caso de Francia, la decisión de Macron de nombrar a Barnier podría tener consecuencias a largo plazo para la estabilidad política del país. La izquierda ya ha convocado manifestaciones para el próximo sábado bajo el lema censura, movilización, destitución. Esta situación podría llevar a una mayor polarización y a un aumento de la desconfianza en las instituciones democráticas. Por otro lado, en Estados Unidos, la propuesta de Trump de poner a Musk al frente de una reforma gubernamental plantea serias dudas sobre la separación de poderes y la influencia del dinero en la política. Además, que la retórica de Trump, que se refiere a su rival demócrata Kamala Harris como camarada Kamala y la acusa de comunista sin fundamento alguno, contribuye a un clima de polarización y desinformación que puede ser perjudicial para el proceso democrático. Y hasta aquí, amigos y amigas, nuestra clave internacional. Ahora vamos con las preguntas y respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Tú qué opinas?, donde vamos a responder las respuestas a la pregunta que hicimos ayer y vamos a plantear la pregunta para el próximo día, que ya será el lunes. La pregunta tenía que ver con qué pasa con Javier Milei. ¿Por qué cada vez que tiene un problema en su país se pone a hablar de España, a llamarnos zurdos de mierda y a insultar al presidente del gobierno? Vamos a leer algunas de vuestras respuestas, que habéis dicho cosas bastante interesantes. Aquí Mario dice: muchas gracias, Alan, por tu programa. Gracias a ti por verlo. Aberrante, espeluznante, redeznable, indeseable es este personaje de Milei. Estamos muy orgullosos de ser zurdos. Parece que este personaje está más preocupado por lo que pasa en España que en su país. Tiene tantos frentes abiertos que lo que hace es mirar para otro lado. Strange Jukebox dice: a Milei le quedan 2 telediarios. Cuando la gente se entere de lo que está haciendo en su país, cuando le meta mano a la sanidad pública o la enseñanza, ahora son los medicamentos y las pensiones, pero es solo el comienzo. Mr. Jódete dice, lo he leído y no sabía lo que iba a leer. Mr. Jódete, claro. Creo que Milei hace exactamente lo mismo que la derecha española en Venezuela, señalar a otro sitio para despistar sobre sus miserias y falta de ideas. Es literalmente eso. Cuando en España la derecha empieza a hablar sin parar de Venezuela, es simplemente para que no se hable de otra cosa más interesante seguramente, o para no hacer oposición como Dios manda en su país. Bueno, pues en el caso de Milei lo mismo. Se pone a hablar de España para no hablar de que está recortando literalmente los fármacos a los mayores y está recortando también las pensiones, total. Es para intentar despistar sobre su miseria y su falta de ideas. Completamente de acuerdo con Mr. Jódete 2012. Alberto dice: gracias por el podcast, Alan, muy buen trabajo. Gracias a ti. Considero que Milei, aparte de querer esconder su lamentable gestión, tiene muy claro dónde puede ganar adeptos en su batalla cultural, y precisamente es en España donde el franquismo, neofranquismo sigue muy vigente a día de hoy, aun tanto en la parte de la sociedad como en muchas instituciones. Por lo tanto, no es casualidad que ataque a este país y su fortaleza popular, que es lo que nos hace seguir luchando contra semejantes sinvergüenzas antipatriotas. Carol dice: buenos días a ti, Alan, y a todo el canal. Respecto a tu pregunta sobre Javier Milei y su relación con la extrema derecha española, Ayuso incluida, creo que el presidente argentino ensaya un uso de Pedro Sánchez como enemigo externo, algo muy habitual cuando tratas de evitar que se hable de lo que haces mal cuando gobiernas, a la vez que intentas unir al país en tu apoyo en lugar de, como sería previsible, en tu contra. Aunque no sé si lo que hace España influye mucho en Argentina. De todas maneras, Ayuso utiliza constantemente esta estrategia desde el Ejecutivo Autonómico madrileño. Paréntesis, creo que no es casualidad que el auge de los bulos y trolas políticas en redes sociales comparta momento histórico con los gobiernos de 2 licenciados en periodismo como Carles Puigdemont y la propia Isabel Díaz Ayuso. También Milei sirvió de mentiras flagrantes para ganar las elecciones, como si al votante eso no le importase. Gracias y hasta mañana. Muchas gracias a ti, Carol. Y la pregunta para mañana, como os adelantaba al principio, es: ¿quién es el dueño de esta pocilga? ¿Quién manda realmente en el Partido Popular? ¿Es Ayuso? ¿Es Feijóo? ¿Es Aznar incluso? Que cuando decía que se hiciese algo, Feijóo salía al día siguiente a hacerlo. Os leo los comentarios y lo comentamos el próximo lunes. Pues sin más, hasta aquí ha llegado el último capítulo de esta semana. Este fin de semana descansamos en el segundo canal secundario de Alan Barroso Clips, ya lo sabéis, ahí seguiremos subiendo las reacciones a las cosas que van pasando día a día, porque eso no descansa, eso es increíble. Y os tengo que repetir una vez más que muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por el apoyo a Clave Barroso esta primera semana, y un besazo gigante. Esto ha sido Clave Barroso. Nos vemos la semana que viene.
en Clave Barroso.